Buenos días. Buenos días, señorías. Vayan ocupando sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria convocada para el día de hoy. Buenos días, como decía, señoría, también buenos días a los responsables de los medios de comunicación que nos acompañan, al público asistente en la tribuna y también a todos los que nos están siguiendo, nos van a seguir a lo largo de esta sesión plenaria por la retransmisión que se va a producir, se está produciendo ya a través de la página web de la Asamblea de Extremadura. En primer lugar, señorías, y antes de dar paso a la lectura del orden del día del Pleno, les quiero trasladar la siguiente información a sus señorías. Les comunico que desde el día de hoy hay una nueva red wifi instalada aquí en el hemiciclo. Una nueva red wifi formada por 5 puntos de acceso a la misma y que va a permitir a sus señorías trabajar en vez de 7,2 megabytes por segundo con el que se estaba trabajando de navegación en estos momentos en la conexión inalámbrica dentro de esta cámara, de 7,2 megabytes por segundo a 50 megabytes por segundo. También informarle a sus señorías que las impresoras que tienen los grupos parlamentarios a disposición para imprimir distintos documentos y que las venían utilizando hasta la fecha sus señorías, también quiero informarles que esas impresoras están configuradas por defecto a partir de este mismo día de hoy para que esas impresiones que sean de más de una página sean siempre a doble cara para ahorrar papel. Dicho esto, señorías, les ruego que progresivamente y a lo largo de la mañana, a lo largo de esta sesión plenaria, están los servicios informáticos de la Cámara Autonómica a disposición de sus señorías para configurar todos los dispositivos, teléfonos móviles, iPad y también portátiles, para configurarlos con la nueva red wifi que dispone el Parlamento de Extremadura. Dicho esto, señorías, vamos a dar comienzo por la lectura del orden del día de esta sesión plenaria. Se abre, por tanto, la sesión y tiene la palabra el señor secretario primero de la mesa para dar lectura al orden del día. Gracias, presidente. Orden del día. Declaración institucional del Parlamento de Extremadura con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Primer punto. Propuestas de reforma del reglamento de la Cámara para la modificación del apartado 1 del artículo 34 formulada por la agrupación de diputados de Izquierda Unida Verde Socialista Independiente de Extremadura. Adopción de acuerdo respecto de su tramitación por el procedimiento de lectura única, debate de totalidad en su caso y votación del conjunto del texto en su caso. Segundo punto. Propuestas de impulso ante el Pleno. Propuestas de impulso instando al Gobierno de Extremadura a elaborar un plan de desarrollo e implantación del primer ciclo de educación infantil y a llevar a cabo otras actuaciones que se concretan en relación con esta etapa de aprendizaje formulada por el Grupo Parlamentario Socialista con enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Segunda propuesta de impulso ante el Pleno, instando al Gobierno de Extremadura a continuar con las acciones iniciadas en relación con la supresión, ajuste de las consolidaciones retributivas que perviven en la normativa autonómica extremeña para ciertos colectivos de la Administración regional y a acometer una regulación de urgencia sobre la situación de los funcionarios tras el cese en puestos de libre designación formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tercera propuesta de impulso, instando al Gobierno de Extremadura a no implantar ni en la Administración regional ni en las empresas públicas de Extremadura las nuevas medidas que sobre relaciones laborales establece el Real Decreto Ley 3/2011 y a dar prioridad en la contratación de obras y servicios a las empresas que se comprometan con un código de buenas prácticas y responsabilidad social formulada por la agrupación de diputados de Izquierda Unida Verde SIES. Cuarta propuesta de impulso, instando al Gobierno de Extremadura a crear una oficina de apoyo a la Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares y a fomentar la colaboración de todas las administraciones de Extremadura, aportando el apoyo, asesoramiento y la documentación que se le requiera con el fin de restituir los derechos conculcados, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista con enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Popular. Tercero, propuestas de pronunciamiento de la Cámara. Primera, instando al Gobierno de España a llevar a cabo una serie de actuaciones que se concreten con motivo del 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.
Segunda propuesta de pronunciamiento, instando al Gobierno de España a defender ante el Parlamento Europeo y ante el Consejo la inclusión del corredor Eje 16 dentro de la Red Básica Transeuropea de Transporte y a incluir en los presupuestos generales del Estado para 2012 las partidas necesarias para la ejecución de la línea Badajoz-Puerto Llano en el trazado del referido eje, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Cuarto, interpelaciones. Interpelación sobre la política general del Gobierno de Extremadura en materia energética, formulada por don Antonio Rodríguez Osuna. Quinto punto, preguntas orales a los miembros del Consejo. Primera pregunta, ¿qué información se está generando desde la Consejería de Economía y Hacienda sobre la situación y evolución de las principales macromagnitudes económicas que afectan a nuestra comunidad autónoma? Formulada por don José Ángel Sánchez Juliá. Segunda pregunta, ¿cómo valora el Gobierno de Extremadura la reanudación de los vuelos en el aeropuerto de Badajoz? Formulada por don Javier Herrero Rubio. Tercera pregunta, ¿cuáles son los planes de desarrollo y optimización de la competencia lingüística como una de las competencias básicas previstas por la Consejería de Educación y Cultura para los centros y para los alumnos? ¿Y cuáles son las acciones que se han ejecutado hasta ahora? Formulada por doña María Josefa Valadez Pulido. Cuarta pregunta, ¿cómo va a proceder el Gobierno de Extremadura ante las iniciativas legislativas y propuestas realizadas por el Gobierno central y distintos partidos políticos en materia de transparencia y buen gobierno? Formulada por don Miguel Cantero Calvo. Quinta pregunta, ¿qué actuaciones va a llevar a cabo la Junta de Extremadura una vez que la declaración de impacto ambiental al día de la refinería Balboa ha resultado negativa? Formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Sexta pregunta, ¿qué acciones tiene previsto desarrollar el Gobierno de la Junta de Extremadura en relación con el apoyo a los colectivos profesionales de arte escénica? Formulada por don Pedro Escobar Muñoz. Séptima pregunta, ¿piensa la Junta de Extremadura formular alegaciones a la declaración negativa de la DIA sobre la refinería Balboa? Formulada por don Valentín García Gómez. Octava pregunta, ¿qué criterio ha seguido la Junta de Extremadura para establecer las condiciones de contratación del servicio de adquisición de derechos de publicidad en el transporte aéreo de viajeros para la promoción de la imagen de la Comunidad Autónoma de Extremadura? Formulada por don Rafael Damián Lemus Rubiales. Novena pregunta, ¿qué impacto van a recibir en nuestra comunidad autónoma las políticas dirigidas a las personas en situación de dependencia tras el drástico y duro recorte del 13,7% en los presupuestos generales del Estado para el 2012? Formulada por doña María Soledad Mateos Nogales. Décima pregunta, ¿qué consecuencias puede tener para el turismo en Extremadura el anuncio del ministro de Industria, Energía y Turismo de no construir más paradores en España? Formulada por don Francisco Martín Simón. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario primero de la Mesa. El primer asunto que aparece en el orden del día, señorías, es la declaración institucional del Parlamento de Extremadura con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. Por tanto, antes de entrar a desarrollar el orden del día que acaba de leer el señor secretario primero de la Mesa, tiene de nuevo la palabra el señor secretario primero para dar lectura a la declaración institucional consensuada por los dos grupos parlamentarios y la agrupación de diputados. Declaración institucional del Parlamento de Extremadura con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. El Parlamento de Extremadura desea sumarse a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, cuya festividad, el 8 de abril, se celebra en todo el mundo. Fecha en que se institucionalizó, junto a la bandera y el himno gitano, en el primer Congreso Mundial Gitano en Londres en 1971 y que sirvió también para pedir a la ONU el reconocimiento de la comunidad gitana como pueblo, un hecho que se consiguió 9 años después, y para estandarizar el romanó como lengua gitana. La designación como Día Internacional del Pueblo Gitano tuvo lugar en otro Congreso Internacional celebrado en Varsovia en 1990. A pesar de la presencia del pueblo gitano en territorio europeo desde hace siglos y de su contribución a la estética, la pintura, la gastronomía, la escultura o la música, muchos de ellos siguen siendo víctimas de prejuicio, intolerancia y exclusión. Una discriminación que en algunos países europeos ha provocado en los últimos años casos de racismo verdaderamente indeseables. No sería este el caso de España. Somos uno de los países donde el colectivo gitano ha avanzado más en materia de igualdad según el Instituto Nacional de Cultura Gitana, institución que no tiene parangón en Europa ni en el mundo, y somos además uno de los 5 únicos países europeos, de un total de 27, que tienen programas de integración destinados exclusivamente a los gitanos. Por ello, el Parlamento de Extremadura ve como muy positivo que en España y en el conjunto de la Unión Europea
Esta primavera de 2012 tiene además una dimensión especial que cabría calificar de histórica, al arrancar un proceso que toma como horizonte el 2020 y que pretende asentar las bases de la inclusión de la población gitana en Europa sobre unos principios comunes para los 27. Se trata de las estrategias nacionales para la inclusión social de la población gitana presentadas ya por todos los países de la Unión Europea. Los diputados y diputadas del Parlamento de Extremadura queremos manifestar una vez más nuestro reconocimiento y apoyo a las instituciones europeas en su afán por construir una Europa más justa e igualitaria, en la que todos nos sintamos ciudadanos de pleno derecho, un objetivo con el que debemos identificarnos los extremeños. Poner en valor, además, el hecho de que en este año 2012 la Fundación Secretariado Gitano cumple sus 30 años de existencia, una larga trayectoria que ha identificado con el lema «Trabajando juntos por una sociedad más justa para todos», y felicitando también a dos organizaciones que trabajan en nuestra comunidad, la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura y la Federación Conciencia Gitana de Extremadura. Han sido 3 décadas de compromiso con la promoción de la comunidad gitana española y de colaboración leal y exigente con los poderes públicos para involucrarles en el impulso de políticas y medidas de inclusión social. Por eso, desde el Parlamento de Extremadura, felicidades y ánimo para seguir trabajando estos 30 años más. Esta es una región tolerante y abierta. Por eso queremos pedir a la sociedad extremeña, incluyendo, por supuesto, al colectivo gitano, que continúe esforzándose por lograr la plena integración del pueblo romaní en materia social, económica y cultural, porque esta es una tarea que debe asumir la sociedad en su conjunto, compartiendo y defendiendo valores como la igualdad y el respeto, principios que son inherentes a los sistemas democráticos y que garantizan una convivencia cívica y cordial, firmada por los 3 portavoces de los grupos parlamentarios, don Luis Alfonso Hernández Carrón, don Valentín García Gómez y don Pedro Escobar Muñoz. Muchas gracias, señor secretario primero. Esta presidencia, también la mesa de esta Cámara, entiende, señorías, que al venir la declaración institucional firmada por los 3 portavoces parlamentarios, por asentimiento queda aprobada la misma. Pasamos al siguiente asunto del orden del día, que es la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara para la modificación del apartado 1 del artículo 34 del reglamento, formulada por la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIES, cuyo registro de entrada fue el número 2196. La reforma, en su caso del reglamento de la Cámara, se llevará a cabo por decisión del Pleno conforme a la regulación del artículo 269 del reglamento. En virtud del artículo 178 del reglamento de este Parlamento, la Mesa de la Cámara, en reunión mantenida el día 28 de febrero de 2012, acuerda proponer al Pleno la tramitación por el procedimiento de lectura única de la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara para la modificación del apartado 1 del artículo 34. Así, con el acuerdo de la Junta de Portavoces, será el Pleno de la Cámara el que podrá acordar que la reforma del reglamento se lleve a cabo por este procedimiento de lectura única. Adoptado el acuerdo, se procederá a un debate sujeto a las normas establecidas para los de la totalidad. La aprobación de la reforma requiere una votación final de totalidad por mayoría absoluta de esta Cámara. Por todo ello, señorías, les pregunto, ¿acuerda el Pleno de la Cámara que la propuesta de reforma del reglamento se tramite directamente y en lectura única? Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Por la totalidad de los presentes se aprueba el procedimiento de lectura única. Adoptado el acuerdo de tramitación de reforma del reglamento del Parlamento de Extremadura por el procedimiento de lectura única que acabamos de hacer, a continuación, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, se abre un turno de 5 minutos para cada uno de los representantes, tanto de los grupos parlamentarios como también de la agrupación de diputados, para que se manifiesten su posición al respecto de este asunto. Así pues, en primer lugar,
En el orden de menor a mayor tiene la palabra el portavoz de la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Síes, señor Escobar Muñoz, por tiempo de 5 minutos. Señoras y señores diputados, buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente. Con esta propuesta pretendemos simplemente una modificación puntual del reglamento que nos dote de un reglamento que refleje la realidad de la Cámara. Así de sencillo. Porque hasta ahora hemos visto en la Junta de Portavoces las enormes dificultades que ha habido para interpretar el reglamento y para aplicarlo de una manera funcional. Las frecuentes, largas y estériles discusiones sobre la interpretación del reglamento no eran sino el reflejo de un reglamento que no sirve para esta Cámara que hay. El reglamento con el que estamos funcionando se elaboró en otra época para un Parlamento bipartidista y mayoritario. Y esa no es la realidad que conforma esta Cámara hoy. De momento, y hasta hoy, no sabemos lo que puede ocurrir en otras épocas, hay 3 grupos presentes en esta Cámara, hay 3 fuerzas políticas presentes en esta Cámara y no hay esa mayoría absoluta que había en otras etapas. Por lo tanto, tenemos que adaptar ese reglamento a la nueva realidad. Y proponemos una modificación puntual porque les hago una pregunta que sin duda ustedes ya conocen. ¿Ustedes han reparado que el reglamento de la Cámara es 3 veces más extenso que el propio Estatuto de Autonomía? Pues así es, sorprendentemente así es. Y si hemos tardado casi 8 meses en plantear una modificación puntual del artículo 34.1 y del artículo 36.5, si esperamos a un reglamento completamente nuevo, a la modificación completa del Estatuto, podemos estar hablando para dentro de varias legislaturas. Por eso nos parece que era necesario esta iniciativa, que nosotros como grupo nos permite cambiar la modificación de agrupación de diputados, que siendo todos de la misma fuerza política no tiene demasiado sentido, y por eso creemos que esta modificación es necesaria. Quiero darles a ustedes unos datos para argumentar la necesidad de esta modificación. En el Parlamento del Estado existe grupo parlamentario con 5 diputados, que es el 1,42% de la Cámara. En el Parlamento extremeño, en la regulación actual y que hoy pretendemos modificar, son necesarios 5 diputados sobre 65, según establece el artículo 34.1, que supone el 7,7% de la Cámara para formar grupo. La propuesta que hacemos de que con 3 diputados, y no porque en este momento seamos 3, si fuéramos 2 seguramente también haremos la propuesta, y si fuéramos 4 también haremos la propuesta. Con 3 diputados sobre 65 todavía es necesario el 4,6% de la Cámara para formar grupo. Por lo tanto, esto es una cuestión casi puramente de trámite, pero necesaria para que el Parlamento sea más funcional, para que no haya ningún límite de participación y de intervención en un grupo. Y nos parece que ya en Extremadura, que tenemos un tope electoral, el más alto que existe en todas las comunidades, que exige el 5% para dar representación en la Cámara, no nos parece justo que todavía sea necesario otro tope que eleve ese porcentaje mínimo para establecer en la Cámara. Así que no me queda más que agradecer la votación que se ha producido a los señores diputados y diputadas del Grupo Socialista y del Grupo Popular, porque nos parece que esto permite ajustar el reglamento a la realidad de la Cámara. No renunciamos a sucesivas y futuras modificaciones del reglamento para hacerlo más funcional, más participativo y más realista. Reitero el agradecimiento a los 2 grupos y nada más. Esto es todo, señor presidente. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Fernández Gómez por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el reglamento tiene 271 artículos, como saben sus señorías, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final única. El Pleno de la Cámara, en sesión del día 19 de junio de 2008, aprobó la reforma del reglamento, que era un reglamento que venía ya funcionando de años anteriores. Saben sus señorías también, les recuerdo, por tanto, que, presidido por el presidente de la Asamblea, está funcionando desde el mes de noviembre de 2011 un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Reglamento para abordar
las reformas necesarias a este instrumento fundamental para el funcionamiento de la Cámara. He de decir que ese grupo de trabajo, repito, presidido por el presidente de la Cámara, ha tenido ya más de una docena de reuniones, y muy positivas, por supuesto, en las que se están abordando, yo creo que con detenimiento y, desde luego, con un altísimo grado de consenso, los aspectos necesarios para la reforma del reglamento. Esto es lo que yo creo sustancialmente nos interesa a todos, al Grupo Parlamentario Socialistas Regionalistas, sin duda, y nuestro compromiso es seguir colaborando en la adaptación de los elementos que del reglamento deben adaptarse para tener una Cámara más funcional, más activa, más cercana, etcétera. Pero me permito recordarles también que este reglamento, que de vez en cuando tiene algunas críticas, etcétera, este reglamento trajo como novedad, por ejemplo, la obligatoriedad de las preguntas al presidente de la Junta una vez al mes, en sesión plenaria. La obligatoriedad, la posibilidad, pero se convierte en un hecho real, de la presencia de instituciones y otras instituciones diferentes a las del ámbito político cuando se está tramitando una ley, por ejemplo. Son cuestiones novedosas que traía y que ha aportado el reglamento. El establecimiento de propuestas de impulso y de pronunciamiento separadamente para que los grupos puedan dirigirse a las instituciones que consideren oportunas sin violar el propio reglamento. En esa comisión hay una serie de artículos sometidos a revisión, no solo el 34, como en este caso, sino el 22.4, con un consenso total y unánime de los grupos parlamentarios, de los tres, que significa la eliminación de la indemnización por transición a los diputados, por ejemplo. Unanimidad de los tres grupos parlamentarios, y eso es un éxito del consenso del sentido común. Afecta también a la reforma del 31.3, del 93.1, del 12.1, del 144, del 158, del 178, del 223 y 224. Y, por supuesto, tras la aprobación o reforma del nuevo Estatuto de Autonomía, afecta a cuestiones tan fundamentales que se abordan en ese grupo de trabajo, como la posibilidad de instar a la reforma de la Constitución desde las cámaras legislativas, o regular los procesos de presencia ante el Tribunal Constitucional de esta propia Cámara, o los procedimientos para la convalidación de decretos leyes, o la petición de dictamen al Consejo Consultivo para iniciativas legislativas que no sean del Gobierno, que sean de los grupos, o la regulación de lo previsto en el Consejo de Cuentas o del personero del común, o la elección de los senadores, que se establece que podrían ser personas no miembros de esta Cámara. Todo esto es la reforma del reglamento. Todo esto. Me he permitido recordárselos porque creo que es una cuestión, insisto, que nos afecta no solo como miembros de esta Cámara, sino también como responsables políticos que queremos hacer que esta Cámara sea más cercana, más ágil, más dinámica. Y, en concreto, en relación con la propuesta de reforma, pues yo tengo que decir en nombre del Grupo Parlamentario Socialistas Regionalistas que, siguiendo lo que ya manifestó hace muchos meses nuestro secretario general y presidente de nuestro grupo, nosotros estamos de acuerdo con ella. Efectivamente, en más de una docena de parlamentos en España, parlamentos regionales, la constitución de los grupos se puede hacer con al menos 3 diputados. Nos parece bien, nos parece operativo y, en este caso, repito, cumpliendo ya una orientación, una opinión, ahora ya unánime en nuestro grupo, pero la orientación de nuestro secretario general y presidente, nosotros apoyaremos esta reforma puntual y concreta del Parlamento. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señoría. Por último, por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Partido Popular Extremadura Unida, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos la señora Villalba Rivas. Muchas
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros. Estamos aquí para fijar la posición del Grupo Popular ante la propuesta de modificación reglamentaria hecha por la actual agrupación de diputados Izquierda Unida – Verde Xies. Como bien se ha señalado a través de mi presidente de partido y nuestro presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, para nosotros las ideas están antes que las ideologías. Para nosotros las personas están antes que los partidos y creemos en el diálogo. De hecho, lo practicamos de forma muy asidua cuando el resto quiere, porque uno no puede dialogar solo, si no se volvería loco, y en que todos somos iguales. Por eso, desde este grupo parlamentario, creemos que hay que dar legalidad a la realidad vigente, revestirla de legalidad, y por eso vamos a apoyar esta modificación reglamentaria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Finalizado el debate, señoría, procedemos a votar la reforma del reglamento de la Asamblea de Extremadura. Como ya he señalado antes, la aprobación de la reforma requiere una votación final de totalidad por mayoría absoluta de esta Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65 votos a favor, 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por la totalidad de la Cámara queda aprobada la reforma del apartado 1 del artículo 34 del reglamento de este Parlamento. El siguiente punto, señorías, está formado por 4 propuestas de impulso. La primera de ellas, la propuesta de impulso ante el Pleno número 31, instando al Gobierno de Extremadura a elaborar un plan de desarrollo e implantación del primer ciclo de educación infantil y a llevar a cabo otras actuaciones que se concretan en relación con esta etapa de aprendizaje, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, a la que se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. En primer lugar, para la defensa de la iniciativa y por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, tiene la palabra la señora Gil Rosiña por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, diputados y diputadas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista traemos hoy ante el Pleno de la Cámara una propuesta de impulso para instar a la Junta de Extremadura a cumplir con la Ley 4/2011 de 7 de marzo que entró en vigor el pasado 9 de septiembre, la Ley de Educación de Extremadura, que recoge en su preámbulo: la educación es un valor compartido por el conjunto de la sociedad que merece un alto grado de estabilidad temporal y compromiso generalizado en su diseño y ejecución. Y siguiendo esa máxima, alcanzamos, señorías, en la legislatura pasada un gran pacto, un gran consenso sobre los principios y objetivos que recoge esta norma, que recoge la Ley de Educación de Extremadura. Y la realidad, 7 meses después de la entrada en vigor de esta norma que consensuamos y casi un año de gobierno del Partido Popular, es que nada de lo acordado se está cumpliendo, señorías, ni estabilidad temporal ni compromiso generalizado en su diseño y, en lo más importante, en su ejecución. No es la primera vez, diputados y diputadas, que debatimos sobre la educación infantil y el cumplimiento de la Ley de Educación de Extremadura en esta Asamblea y en este periodo de sesiones. En octubre del 2011 compareció, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, la señora consejera de Educación para explicarnos la implantación precisamente de este primer ciclo de la educación infantil 0-3 años. En noviembre de ese mismo año fue aprobada en esta Cámara
presentada por el Partido Socialista, una propuesta de impulso donde instábamos a la Junta de Extremadura a que desarrollara, a que implantara este primer ciclo de educación infantil. Aquella iniciativa, en aquel caso, sí contó con los 3 votos del Grupo de Diputados Izquierda Unida, Verde Sí. Y en varias comisiones, señorías, los distintos altos cargos de la Consejería de Educación, los cesados y los nuevos y los que estaban, han sido preguntados por esta cuestión, han sido preguntados por el primer ciclo y por su implantación del primer ciclo de la educación infantil en Extremadura. En todos esos debates, señorías, la Junta de Extremadura nos ha reiterado, en todos y cada uno de esos debates, la Junta de Extremadura nos ha reiterado que la educación infantil es una absoluta prioridad para el Gobierno regional. Y la realidad, señorías, es que la Junta de Extremadura no ha hecho absolutamente nada para implantar este ciclo educativo. En todo caso, lo único que sí podemos constatar al transcurrir estos meses es que lo que sí hay es, desde luego, una merma de lo que había, de lo que existía. Miren, cuando el Partido Popular llega a la Junta de Extremadura, se encuentra una red perfectamente diseñada de centros de educación infantil 0-3 años, de distintas tipologías, como permite la LOE y como también permite la Ley de Educación extremeña, de titularidad de la Junta de Extremadura y gestionados por la Junta de Extremadura. 40 centros de educación infantil, 3.126 plazas educativas. De titularidad de la Junta de Extremadura, pero gestión cedida a los ayuntamientos, 12 centros, 600 plazas públicas que funcionan con convenios anuales. Y, por último, el grupo más numeroso de titularidad municipal y gestión municipal, 179 centros, 4.600 plazas que funcionan mediante subvención anual. Esta es la red, señorías, las distintas tipologías que ustedes se encuentran cuando llegan al Gobierno de la Junta de Extremadura. Y 9 meses después podemos constatar aquí en el Templo de la Palabra que hay una red deteriorada, a lo que debemos sumar un escenario de recortes esenciales en la educación pública y en la educación de calidad que se venía trabajando a lo largo de los últimos años. Traemos esta propuesta, señorías, porque nos preocupa y mucho ese deterioro. Ustedes recogen en los presupuestos generales para este año 2012 de la Junta de Extremadura, para el mantenimiento de esa red que se encuentran cuando llegan, exactamente la misma cuantía que recogían los presupuestos del 2011 de los socialistas, 4.400.000 euros. De esos 4 millones, 3.300.000 euros van destinados a aquellas que funcionan por orden de subvención, el que yo decía, el grupo más numeroso, los 179 centros de titularidad y gestión municipal. Orden, por cierto, que recordará la señora consejera que no resolvían. Y tuvimos el Grupo Socialista que hacer una pregunta aquí en septiembre, porque los ayuntamientos nos decían, porque los ayuntamientos nos demandaban que no podían funcionar sin esa orden de subvención que no venía, porque el Gobierno del PP de la Junta no resolvía. El millón restante, señorías, de esa partida es el destinado a los centros que funcionan por convenio anual. Y la realidad, señores diputados, es que estamos en el mes de abril y esos convenios están absolutamente paralizados y esos convenios aún no se han renovado. Y esto es absolutamente tremendo para que nos entienda todo el mundo. Está la partida presupuestaria en los presupuestos. Está aprobado el presupuesto con sus votos y los 3 diputados de Izquierda Unida, Verde Sí, con esa abstención activa. Y la Junta de Extremadura no renueva esos convenios de 12 centros sencillamente porque no les da la gana. Es tremendo, señorías, y los ayuntamientos están pasando muchas dificultades. Esos 12 ayuntamientos que tienen estos centros conveniados, incluido el suyo. Incluido lo suyo. Sirva de ejemplo Plasencia para que vean que no es una cuestión sectaria la que hoy los socialistas estamos demandando aquí. Los ayuntamientos no pueden hacer frente a ese servicio, por lo tanto no pueden garantizar ese servicio a la familia, por lo tanto no pueden garantizar que los centros de educación infantil que funcionan con convenio sigan estando abiertos y sigan manteniendo ese servicio y ese bienestar a la familia de sus pueblos. Miren, señorías, la ley establece que las administraciones públicas, en este caso la Junta de Extremadura, deben promover un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. Y para ello, en los últimos años, se puso en marcha, en el año 2008 concretamente, el Plan Educa 3, 100 millones de euros en el último año presupuestados para ello, que lo puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La Junta de Extremadura firma en diciembre, con el Gobierno de los socialistas todavía en la Moncloa, un convenio para Extremadura, con una dotación de 2.400.000 euros y una vigencia hasta el año 2013, precisamente para eso, para garantizar, como dice la norma, esa creación progresiva y esa oferta progresiva de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil. Ustedes firman en diciembre, señora consejera, usted nos podrá decir que así es, ustedes firman en diciembre un convenio con el Gobierno socialista de España por 2.400.000 euros para esta tierra, para Extremadura, y cuando llega Rajoy a la Moncloa y el Gobierno del Partido Popular, convierte ese convenio en papel mojado y les tenemos que decir adiós a los 2.400.000 euros para Extremadura, al bienestar de la familia y a garantizar la igualdad de la familia, que tengan una plaza pública en educación infantil 0 a 3 años. Por tanto, señorías, ante este escenario, la cuestión que le hacemos hoy al Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno es muy sencilla. Es decir, ¿cómo va la Junta de Extremadura a garantizar, como dice la norma, esa progresiva oferta de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil si el Gobierno de España de Rajoy se acaba de cargar el Plan 3E? ¿Cómo va a hacerlo? Que nos lo diga el Grupo Parlamentario Popular que sustenta a este Gobierno. ¿Va a hacer en este caso el Gobierno de la Junta de Extremadura una modificación de crédito y crear una partida nueva para crear esas plazas que ahora nos quita Mariano Rajoy? ¿En qué presupuesto? ¿En el presupuesto de educación de Extremadura, que tiene un agujero de 70 millones de euros? No lo creemos posible, señorías. Por eso, insistimos hoy, de nuevo, con una propuesta de impulso sobre un tema que ya aprobamos en esta Cámara y sobre el que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada. Simplemente ha dejado que el tiempo pase y de ahí el deterioro de la red que encontraron y ahora la dificultad, la negativa de poder crear esa oferta de plazas públicas, porque sencillamente el Gobierno de Mariano Rajoy, una vez más, nos quita cosas a Extremadura, nos deja sin posibilidades, nos deja sin avanzar y nos deja, en este caso, sin poder desarrollar el Plan 3E, que también ha venido funcionando en los últimos años. Por eso hacemos esta propuesta, por eso le decimos hoy a la Junta de Extremadura y le pedimos a los grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa, porque es necesario desarrollar un plan de implantación de este primer ciclo, pero desarrollarlo con miras al futuro, para saber qué queremos y a dónde queremos ir para implantar este primer ciclo de la educación infantil, como dice la LOE. Y para eso, señorías, es necesario la creación de una comisión donde intervengan todos los agentes que forman parte de la comunidad educativa, pero también los grupos parlamentarios de esta Asamblea, que así consensuaron la Ley de Educación, que es precisamente a la que tenemos que adecuar este primer ciclo de la educación infantil. Y sobre todo, y lo más fundamental, señorías, renueven ya, hoy mejor que mañana, esos convenios que están paralizados, esos 12 convenios, que como sigan paralizados, van a tener como consecuencia el cierre de esos centros de educación infantil en 12 municipios, los suyos y los nuestros, en definitiva, de ciudadanos de Extremadura, de familias de Extremadura que están educando y que están atendiendo allí a sus hijos. Miren, señorías, termino. Está demostrado empíricamente que aquellos niños y niñas que se escolarizan en el primer ciclo de educación infantil, 0-3 años, son menos susceptibles de un abandono escolar temprano y tienen un mayor éxito escolar en las etapas educativas siguientes. Está demostrado empíricamente. Pero desde otra perspectiva, señorías, el impulso de la educación infantil 0-3 años ha permitido en los últimos años grandes avances en la corresponsabilidad de las familias y en la conciliación de la vida familiar y laboral. El deterioro actual de la red extremeña como consecuencia de la inacción de este Gobierno de la Junta de Extremadura y la supresión del Plan 3E por parte del Gobierno de Mariano Rajoy no hará, termino, señor presidente, no hará que las familias extremeñas estén en igualdad de oportunidades para acceder a las plazas públicas. Y sobre todo, este escenario actúa, señores del Partido Popular, como un freno absoluto en el acceso de las mujeres al empleo y en la corresponsabilidad de las familias. Como dice la LOE, la educación es un instrumento para la mejora de la condición humana y de la vida colectiva. Pues de eso se trata. Nada más y muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Por el Grupo enmendante tiene a continuación la palabra y por tiempo de 5 minutos el señor Barrios García, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, a lo largo de estos últimos años, desde este grupo parlamentario, hemos venido defendiendo la necesidad de considerar a la educación infantil de 0 a 3 años como un ciclo más del sistema educativo, tal y como recoge la propia Ley Orgánica de Educación, llamándolo primer ciclo de educación infantil. Fruto de estas reivindicaciones y gracias al consenso que existió en la anterior legislatura, en este Parlamento, cuando se aprobó la Ley de Educación de Extremadura, el artículo 84 de esta ley dice que la educación infantil, en su conjunto, es una etapa de carácter voluntario y que tiene por objeto el desarrollo global de las capacidades del alumnado al inicio de su proceso de aprendizaje. Además, la disposición adicional quinta expresa que la gestión del primer ciclo de educación infantil corresponderá a la consejería que tenga asignadas las competencias en materia de educación no universitaria. Por lo tanto, con estos preceptos queda claro que el objetivo del primer ciclo de educación infantil deja de tener un carácter asistencial para integrarse dentro del sistema educativo extremeño. Señorías, creo que los 3 grupos parlamentarios coincidiremos en la introducción de esta propuesta de impulso que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. En lo que compete al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, manifiesto que estamos plenamente de acuerdo con este contenido. Pero no ocurre lo mismo con los 3 puntos que componen la propuesta de impulso, ya que desde este grupo parlamentario queremos poner de manifiesto algunos matices y es por lo que hemos presentado una enmienda de sustitución, la cual paso a explicar. En lo relativo al punto primero, entendemos que no podemos instar al Gobierno de Extremadura a elaborar un plan de desarrollo e implantación del primer ciclo de educación infantil, cuando desde la Consejería de Educación y Cultura ya se está trabajando en dicho desarrollo e implantación. Cosa distinta es que ustedes, señorías, no tengan conocimiento de este hecho y les enumero algunos de los trabajos que esta consejería está llevando a cabo en este plan. Por ejemplo, se están inscribiendo en el registro de centros educativos aquellos centros de educación infantil que son titularidad del Gobierno de Extremadura y que no estaban inscritos. De los 41 centros de titularidad del Gobierno de Extremadura, solamente tenían ustedes, cuando dejaron el Gobierno, inscritos a 25. Se está elaborando una orden para regular el sello educativo y conceder tal distinción a los centros de educación infantil, que siendo de titularidad municipal, gestión privada o de entidades sin ánimo de lucro, deseen acogerse para tener el carácter de centro educativo. Se está trabajando en la redacción de una orden que regule el procedimiento para elaborar el proyecto pedagógico, ya que, como usted sabe, el artículo 84.3 de la Ley de Educación de Extremadura dice que el currículo de esta etapa se concentrará en la propuesta pedagógica que elabore el centro. Está casi terminado un decreto para regular el proceso de escolarización, estableciendo un criterio común que normalice la situación y evite las incongruencias de años anteriores, donde había 2 normas contradictorias entre sí al establecer cada una ratios diferentes. Se ha planificado un curso de formación específica para los directores de estos centros de educación infantil para que le permita aprender el uso de la plataforma Rayuela, con el fin de que la escolarización se consigne como en cualquier nivel educativo. Se está trabajando en regular el decreto de subvenciones a los ayuntamientos para el mantenimiento de estas unidades. No lo mismo que estas subvenciones sean gestionadas por la Consejería de Educación, que es la que actualmente tiene la competencia, a que fuese subvencionada por la Consejería que tenía competencias asistenciales. La Consejería de Educación y Cultura ha elaborado un reparto de centros según distrito y se le ha asignado un inspector de educación a cada uno de ellos, los cuales realizarán la evaluación y el seguimiento como en cualquier centro de educación de nuestra comunidad. La sustitución que proponemos en el punto segundo está motivada por el respeto institucional que debemos tenernos los distintos poderes públicos de nuestra región. El que este Parlamento inste a la Consejería de Educación y Cultura a crear una comisión en su seno para garantizar un correcto funcionamiento del trabajo administrativo propio de uno de sus servicios, creo, señoría, con todo los respeto, que es un insulto no solamente a los altos cargos de esa consejería, sino también a todos los trabajadores que compone el servicio afectado. Este Parlamento, dentro de sus funciones legislativas,
ha aprobado la Ley de Educación de Extremadura, norma básica por la que deben regirse todas las actuaciones en materia educativa en nuestra comunidad. Dicha ley recoge qué departamento del Gobierno de Extremadura tiene las competencias en materia de educación infantil del primer ciclo, la consejería que tiene asignada la educación no universitaria. Por lo tanto, lo que procede es que el servicio de esa consejería al que se le asigne dichas funciones sea el responsable de organizar administrativamente dichas competencias y no este Parlamento. Paralelamente, los altos cargos y responsables políticos de la Consejería de Educación son los que tienen que aprobar las órdenes y decretos necesarios para articular todo este proceso administrativo. Lo que ustedes pretenden con esta parte de su propuesta es gobernar desde el Parlamento, y eso no es legítimo. ¿Se imaginan ustedes qué ocurriría en este Parlamento si el Gobierno de Extremadura aprobase en el Consejo de Gobierno una resolución en la que se proponga la creación de un órgano que tenga la misión de fiscalizar el normal funcionamiento de nuestros órganos parlamentarios? Ni a mí ni a ningún miembro de mi grupo nos gustaría que el Gobierno asumiese competencias propias de esta Cámara. Por lo tanto, tampoco queremos asumir competencias propias del Ejecutivo. Nuestra propuesta es que esta Cámara, con total normalidad, como se está haciendo hasta ahora, haga uso de su función de control al Gobierno y que el Gobierno, informe de su gestión a los diputados de esta Cámara. Tienen que ir terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente. No obstante, si el Gobierno no lo hiciese, sus señorías tienen suficientes herramientas parlamentarias para controlar al Ejecutivo. Creo, señoría, que en este tema es más lo que nos une que lo que nos separa. Es una muestra más del consenso que existió cuando se aprobó la Ley de Educación de Extremadura, el cual debe perdurar en esta propuesta de desarrollo de dicha ley. Los argumentos que acabo de exponer tienen suficiente importancia para mi grupo parlamentario y por eso, señorías, les solicito que admita esta enmienda y que esta propuesta de impulso, incorporada la enmienda, sea aprobada por la unanimidad de los tres grupos parlamentarios. De esta forma, demostraremos a todos los extremeños que su señoría anteponemos el interés general al interés del partido. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, la señora Gil Rosiña, ¿acepta la enmienda? No aceptada la enmienda, continúa la iniciativa con el texto original. Conforme al reglamento del Parlamento, la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Síes, a continuación, puede utilizar 2 turnos seguidos de 5 minutos, agruparlo en uno. Lo agrupa en uno, señoría. Tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Las dos propuestas que hay, la enmienda del Partido Popular y la propuesta del Partido Socialista, podrían haberse fundido perfectamente. El único problema es que a veces en los debates parlamentarios no solemos salir más allá de lo que tenemos escrito en el guión. ¿Cuál es la principal diferencia, más allá de que se esté hablando de un plan en ejercicio o la propuesta de que se ponga en marcha ese plan? La creación de una comisión parlamentaria, de una comisión que garantice la transición en los centros infantiles en los que participen los grupos parlamentarios, las entidades locales concernidas, los representantes sindicales y las asociaciones de padres y madres de alumnos. Ya hemos hablado en varias ocasiones en esta tribuna sobre educación infantil. Hemos hablado además de educación infantil en la Comisión de Educación y Cultura, de la cual yo soy portavoz. Y esta fuerza política siempre ha dicho lo mismo. Está de acuerdo en que se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar en Extremadura una educación con criterios pedagógicos y educativos a partir de los 0 años. Y la ventaja de esa educación con criterios pedagógicos y educativos, como decía la señora portavoz, la señora diputada del Partido Socialista, son evidentes. Y, por lo tanto, todo aquello que mejore la educación en esta comunidad, bienvenido sea. Es, sin duda, una de las mejores herramientas con las que podemos contar para atajar los graves casos de fracaso escolar que se producen en esta comunidad autónoma. En ese sentido, estamos de acuerdo con la elaboración o con que se siga elaborando un plan para la implantación del primer ciclo de educación infantil en Extremadura, conforme a lo que dice la Ley de Educación de Extremadura.
que insiste fundamentalmente en esos criterios educativos y pedagógicos que debe tener. Lo digo por intervenciones como la que ha habido recientemente de un ministro de Educación que considera que esa etapa es fundamentalmente de asistencia, para tenerlos, como si dijéramos, en una guardería. Y yo creo que eso es un retroceso evidente en la concepción que en la educación existe sobre esa etapa fundamental para la formación del futuro ciudadano. Y a veces habrá que empezar a ver en el alumno al futuro ciudadano y en la educación como un sistema permanente, no solo con 0 años, incluso cuando uno termina ya habiendo pasado todos los ciclos y poder tener presente distintos mecanismos para seguir formándose. En ese sentido, estamos de acuerdo con el primer punto que plantea la iniciativa del Partido Socialista. Estamos de acuerdo en el segundo punto, la creación de una comisión para garantizar esa adecuada transición en la que participen no solo los grupos parlamentarios, sino aquellos agentes sociales que conocen de primera mano las necesidades y las propuestas que hay que poner en marcha. Y estamos también de acuerdo en el tercer punto. Esos son los motivos por los cuales esta fuerza política va a votar a favor de la iniciativa del Partido Socialista. Y yo creo que sobran más argumentos de los que ya hemos dicho hasta el momento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, de nuevo el señor Barrios García por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señora Gil Rosiña, pensaba que iba a aceptar la propuesta de este grupo. Pero mire usted ha bajado aquí a la tribuna a dar una serie de datos y además lo repite constantemente. Cuando usted le hizo la pregunta a la consejera, habló de la problemática que se planteaba a los ayuntamientos, el retraso de la orden. Ya la consejera se lo dijo, que el retraso había sido un problema del Gobierno del señor Fernández Vara. Y se lo voy a explicar porque están aquí los boletines, los diarios oficiales de Extremadura. Mire usted, en el año 2010, ustedes publicaron en el DOE la resolución de subvenciones a los centros de educación de 0 a 3 años. Y ustedes lo publicaron el 7 de enero del 2010. Y la resolución la publicaron el 29 de septiembre. Señoría, no se ríe y atiende y así lo aprenderá de una vez por todas. 9 meses y 20 días después de haber publicado ustedes la orden por la cual los ayuntamientos se podían acoger a estas subvenciones, 9 meses y 26 días después, ustedes resolvían. Con el anterior Gobierno, con el Gobierno del Grupo Popular, fue de la siguiente forma. Ustedes publicaron esa orden, que el año anterior la habían publicado en enero, la publicaron el 3 de mayo. Señoría, el 3 de mayo. Y se publicó la resolución en el boletín oficial, en el Diario Oficial de Extremadura, el 7 de noviembre. De mayo a noviembre van 6 meses, por lo tanto, mucha más agilidad que cuando ustedes gobernaron. Pero les recuerdo que hubo otro cambio de gobierno también aquí en Extremadura en el 2007. Y en el 2007, la orden de publicación de concesión de subvenciones se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el 27 de octubre. Señoría, el 27. ¿Qué ocurre? Que cuando en el 2007 gobernaba el señor Fernández Vara no supuso ningún inconveniente a los ayuntamientos y ahora sí con el señor Monago, publicándose prácticamente a la misma fecha, señoría. Ustedes se apuntan aquí a la demagogia y a la falacia de que el Gobierno socialista han puesto en marcha en estos últimos 4 años más de 100 guarderías públicas. Mentira. Mentira, sí. Y está en el diario de sesiones. Ustedes no han puesto más de 100 guarderías públicas en marcha en esos 4 años. Ustedes tienen una lealtad institucional con los ayuntamientos que son los que han hecho el esfuerzo a la hora de montar esa guardería. Ustedes han invertido en 4 años 7.700.000 euros para infraestructura en guardería. Si hubiesen creado 100 guarderías o hubiesen puesto en marcha 100 nuevas guarderías, hubiese salido cada guardería a 77.000 euros, señoría. Hoy, con 77.000 euros, no se hace ni una vivienda de 90 metros cuadrados, señoría. Por lo tanto, no sean ustedes desleales con las administraciones locales, que es quien ha hecho de su propio fondo o de otro fondo que han recibido el verdadero esfuerzo en Extremadura para tener centro de educación infantil de primer ciclo. Porque usted sabe también, o lo debe saber y si no se lo recuerdo,
que en la orden de subvenciones ustedes, el Gobierno de Extremadura, como máximo están subvencionando el 20% del presupuesto total que tienen los centros de educación infantil de primer ciclo en los ayuntamientos, el 20%. Y encima usted va a bajar aquí diciendo que el Gobierno de Extremadura están invirtiendo. No, y no se lo vamos a consentir, señorías. No, están invirtiendo los ayuntamientos y los padres con la tasa que están pagando en esos centros de educación infantil. Ustedes en el 2007 tenían 41 guarderías de titularidad de la Junta de Extremadura. En el 2011 dejaron las 41 guarderías, no han tenido ninguna más. Hicieron una, la de los bodegones de Mérida, por ejemplo, y rápidamente le cedieron el servicio o la gestión al Ayuntamiento de Mérida. Por lo tanto, no vengan ustedes aquí a marcarse unos faroles o a marcarse unos logros que no son suyos exclusivamente. Señorías, no son suyos. Y usted no puede decir, los socialistas hemos puesto en marcha más de 100 centros de educación infantil, como usted lo dijo y que está en el diario de sesiones. Porque muchos de esos ayuntamientos que tienen nueva guardería en esos 4 años también han estado gobernados por el Partido Popular. Por lo tanto, no es el esfuerzo solamente del Grupo Socialista, sino de los socialistas y de los populares de esta región, señorías. Y ya es, de una vez por todas, a ver si nos dejamos de hacer demagogia diciendo que es que aquí la educación infantil de primer ciclo se han inventado cuando ustedes llegaron en el 2007. No, mire usted, no. Y los problemas que tenemos los ayuntamientos ahora vienen de la mala planificación que se hizo cuando había ingreso en esta comunidad. Porque si ustedes, en vez de dar el 20% de subvención a los ayuntamientos, hubiesen aceptado, que algunos alcaldes se lo propuso al Gobierno, haber cogido esas guarderías municipales y gestionarlas el propio Gobierno de Extremadura directamente, hoy esos problemas no los tendría que tener los ayuntamientos. Porque les voy a recordar una cosa, señorías, y sí lo conozco de primera mano. Hoy, las guarderías, los centros de educación infantil para los ayuntamientos, es una de las muchas competencias que tenemos que no son propias de los propios ayuntamientos. Pero aquí ha habido 4 años un gobierno del señor Fernández Vara y anteriormente hubo un gobierno del señor Rodríguez Ibarra y, sin embargo, los ayuntamientos estamos pagando servicios o están pagando servicios que no son propios de estos ayuntamientos. Ustedes no cumplieron su programa. En su programa electoral del año 2007, ustedes dijeron que iban a poner en marcha 100 nuevos centros de educación infantil o 100 nuevas guarderías. Es mentira, no lo pusieron en marcha. Pero el panorama económico en el 2007 es muy distinto al que hay ahora. Ustedes han tenido unos ingresos durante esos 4 años de 5.527 millones de euros. Ahora mismo hay unos ingresos de 4.914 millones. O sea, ustedes lo que no han sido capaces de hacer en 4 años, se lo quiere o se lo piden que lo haga este Gobierno de José Antonio Monago, que lo haga en 9 meses. Cuando tenemos... Voy terminando, señor presidente. Cuando estamos ingresando 613 millones de euros menos y cuando la deuda que ustedes cogieron en el año 2007 de 700 millones de euros, hoy la han elevado ustedes a 2.100 o 2.200 millones de euros. Con ese panorama, ¿usted cree que podemos hacer lo que ustedes no hicieron en 4 años? ¿Lo puede hacer este Gobierno en 9 meses? Por lo tanto, señorías, les repito que en este punto sea usted leal con los ayuntamientos, sea usted clara y no le vamos a permitir que diga que los logros que se han hecho en nuevos centros de educación infantil es gracias al Gobierno de Extremadura del señor Fernández Vara y menos a los socialistas de Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, la autora de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, la señora Gil Rosiña, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, Antonio. Gracias, señor presidente. Agradezco las palabras y la sensatez del diputado de la agrupación de diputados de Izquierda Unida Verde Sí a este respecto. Ya coincidimos en esa otra propuesta que aprobamos aquí en octubre de la necesidad de implantar este primer ciclo de la educación infantil tan importante. Mire, señor Barrio, no aceptamos su enmienda por la sencilla razón de que empiezan ustedes a malacostumbrarse a traer aquí enmiendas que cambian 3 palabras para poder justificar que votan que no a cuestiones que la oposición traemos aquí y que el Gobierno no hace bien o que el Gobierno no está resolviendo. Por esa sencilla razón hemos votado que no a su enmienda. Por otro lado, no sé de qué me ha hablado usted aquí, ha hablado de la deuda y de un montón de cosas, pero nada me ha dicho de por qué su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular,
el presidente Mariano Rajoy, se lleva de Extremadura el plan Educa 3, elimina en toda España el plan Educa 3. No me ha hablado usted de por qué su Gobierno elimina el plan Educa 3. Mire, ¿sabe lo que ha hecho usted hoy aquí? ¿Sabe lo que ha hecho usted hoy aquí? Lo que hizo el otro día Mariano Rajoy frente a los periodistas, salir corriendo y darle la espalda a los problemas. Eso es lo que ha hecho hoy usted aquí, darle la espalda a los problemas. Hoy no, señora diputada. Eso es lo que ha hecho hoy aquí el señor diputado. Eso es lo que ha hecho hoy aquí el señor diputado. ¿Por qué si no? Me hubiera contestado y decirme, mire usted, el Gobierno, que es del Partido Popular, es legítimo para quitar el plan 3E y lo quita porque quiere. Y lo quita porque, como dijo la secretaria de Estado de Educación, a la que, por cierto, usted acaba de contradecir, esta etapa, esto lo quitamos, esto del plan Educa 3, porque, total, esto es una etapa meramente asistencial. Eso es lo que ha dicho la secretaria de Estado. Sí, el Gobierno puede quitar el plan 3, Educa 3, perdón, quiero rectificar porque el diario de sesiones recogerá el plan 3E, pero claro, planes que quitan, planes que no se cumplen, pues una diputada se hace un pequeño lío. Discúlpenme. ¿Es legítimo que el Gobierno de España quite el plan Educa 3? Por supuesto que es legítimo, pero la obligación de quienes representan al Partido Popular es explicar en los parlamentos a la oposición y a los ciudadanos por qué lo van a quitar y cómo se va a subsanar las consecuencias que van a tener que lo quiten. Eso es lo que tenía que haber hecho usted hoy aquí, y no leerme 2 capítulos de la ley, y no leerme lo que están haciendo en la Consejería de Educación los inspectores y los funcionarios, que me imagino que están haciendo lo que tienen que hacer, que es su trabajo. Por lo tanto, señoría, usted decía que compartimos muchas cosas y que estamos de acuerdo en muchas cosas, y yo debo de decirle que no estamos ni coincidimos en la gestión absolutamente en nada. No coincidimos en nada porque, mire, ustedes han deteriorado en estos 9 meses lo que se encontraron respecto a la gestión de la educación infantil por parte de la Junta de Extremadura. Ustedes retrasaron la orden de subvención para que los ayuntamientos que tienen guarderías municipales pudieran funcionar correctamente. Ustedes han paralizado y tienen paralizados los 12 convenios, como se han llevado el plan Educa 3, y usted no me dice aquí nada a mí ni a los alcaldes que van a tener que cerrar esos 12 centros de educación infantil. Ustedes han hecho unos presupuestos en esta comunidad autónoma donde por primera vez se le quitan 70 millones de euros a la educación pública de esta región. Ustedes, señorías, le podíamos sumar diciendo que tienen una absoluta falta de gestión y falta de acción política. Mire, por ponerle algunos ejemplos, usted me hablaba de los ayuntamientos, que es lo que conoce, pues yo le voy a hablar de uno. El del Casar de Cáceres, que tiene su centro educativo con el techo caído desde el mes de diciembre, esperando que la Consejería de Educación arregle ese techo de ese centro educativo y los niños de educación infantil, en este caso del segundo ciclo, puedan volver a sus clases y puedan estar en unas condiciones óptimas en el aula. Ustedes no están haciendo absolutamente nada. Está retrasado el gasto de funcionamiento de los institutos, que deberían haberle mandado, que deberían haberle pagado en el mes de febrero, y están esperando aún los institutos. Y mire, señoría, a todo este deterioro por su inacción y por su falta de trabajo desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, debemos sumarle ese nuevo recorte a los 15 días de presentar unos presupuestos generales del Estado de 10.000 millones de euros en educación y en sanidad. Y lo más tremendo de todo es que todavía no sabemos de dónde van a recortar ustedes en esos 2 ámbitos tan importantes para los ciudadanos, en esas 2 políticas. Mire, señoría, si sus recetas, las del Partido Popular en Extremadura y las del Partido Popular en Madrid, son eliminar el plan Educa 3, 0-3 años, con lo que significa desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la conciliación de la vida personal y familiar. Y si las recetas, como dijo el presidente Monago, son aumentar la ratio de los alumnos en los centros, el Partido Socialista dice no. Y lo dice aquí, en esta Cámara, que esa es la lealtad institucional. Y lo dice aquí. Mire, señor Barrio, por ponerle un punto de modernidad, porque a veces parecía que me hablaba usted de la educación del siglo pasado o de la del 2000, la de la mal llamada Ley de Calidad de la LOCE, que era precisamente la que decía que la educación infantil debía ser un tramo asistencial, la primera etapa, y fuimos los socialistas en la LOE los que le dimos un carácter educativo a esa etapa. Por darle un toque de modernidad, este debate en el Twitter, señor Barrio, se llamaría El PSOE lo dijo. El PSOE lo dijo.
Lo dijo antes de las elecciones autonómicas y municipales. Lo dijo antes de las elecciones generales. Ustedes tienen un programa oculto y ustedes quieren utilizar el trasfondo y el escenario de la crisis económica para recortar derechos fundamentales de los ciudadanos como la educación. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo cada día. 70 millones de euros menos en el presupuesto de la Junta de Extremadura. Adiós. Señoría. Gracias, señor presidente. Voy terminando. Adiós al Plan Educa3 y a 2.400.000 euros para la Junta de Extremadura para poder ofertar esas plazas públicas que garanticen. ¿Y sabe lo que está en el trasfondo de todo esto, señoría? ¿Sabe lo que está en el trasfondo de estos recortes y de esta mala gestión? Que al final, aquella familia que pueda pagarle una guardería a su hijo, que se la pague. Aquella familia que pueda pagarle un transporte escolar para cursar el bachillerato a su hijo, que se lo pague. Aquella familia que pueda pagarle una clase de refuerzo educativo por las tardes a sus hijos, que se lo pague. Señoría, para los socialistas la educación no es un gasto, es una inversión. Es una inversión de futuro y de presente también. Y ustedes, señorías, se lo están cargando. Y eso tiene que ver mucho con la ideología, con la del Partido Popular. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Finalizado el debate, procedemos a la votación. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 34, votos en contra 30, abstenciones 0. Queda aprobada la propuesta de impulso. La segunda de las propuestas de impulso ante el Pleno, la número 32, instando al Gobierno de Extremadura a continuar con las acciones iniciadas en relación con la supresión ajuste de las consolidaciones retributivas que perviven en la normativa autonómica extremeña para ciertos colectivos de la Administración regional y a acometer una regulación de urgencia sobre la situación de los funcionarios tras el cese en puestos de libre designación, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Para su defensa y por dicho grupo parlamentario tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Cantero Calvo. Buenos días, presidente, señorías. Este Gobierno de Extremadura comenzó una andadura para terminar con las desigualdades y armonizar el gasto público desde un prisma de la equidad y de la justicia equitativa y retributiva para todos los ciudadanos de esta región. Primero se comenzó y fueron los sueldos de los políticos, después vinieron el de los altos cargos del Gobierno y ahora es por lo que animamos al Gobierno de esta comunidad ante un problema endémico que viene sufriendo desde hace décadas, como digo, toca con respecto a los privilegios económicos que le son aplicados a unos funcionarios. Y digo a algunos a los que se entiende privilegiados con respecto al resto. Un momento, señor Cantero. Señoría, ruego silencio en el hemiciclo, por favor. Continúe. Gracias, señor presidente. Para entender esta situación me van a permitir que haga un breve recorrido normativo. En primer lugar, la Ley 4/91 de Presupuestos de Extremadura para el año 92 dejó claro y vimos cómo se creó un complemento especial para los funcionarios que ocuparan altos cargos. Aquí, en este caso, en la Ley 4/91, nos encontramos con que, efectivamente, ese complemento solo se aplicaba a los altos cargos y no se decía nada con respecto a los cargos de libre designación. Problema que se suscitó y problema que, ante la pregunta segura de alguno del Gobierno ¿qué ocurre con lo mío?, a continuación y de forma rápida se subsanó. Pero continúo. El colmo del ¿qué hay de lo mío? Llega cuando se decide adoptar un reconocimiento de ese derecho, pero con carácter retroactivo. Es decir, que quien hubiera sido alto cargo, no a partir de esa ley, de la ley del 91, sino los que hubieran sido desde el año 78 alto cargo,
tendrían el mismo privilegio económico. Esto es importante porque el extremeño de a pie debe saber, cuando se pregunta dónde están sus dineros, debe saber dónde están también colocados. Pero miren ustedes, esta cultura del será por dinero llega a extenderse a los funcionarios que hayan desempeñado un puesto de naturaleza eventual, según la RPT de la comunidad, consolidando de esta forma un complemento especial en cuantía igual y equivalente a la diferencia entre el complemento de destino que ocupe y la cuantía del complemento de destino del puesto de naturaleza eventual que haya sido desempeñado. Esto nos lo encontramos en el año 2008 en la Ley de Presupuestos. Para que nos entendamos todos los que estamos aquí y los ciudadanos que nos puedan estar viendo y escuchando. Y por ponerles un ejemplo, podemos encontrarnos con que una figura de un funcionario que haya vuelto a su puesto de trabajo después de estar durante 2 años como alto cargo, se encuentre en su puesto de conserjería que esté cobrando el doble que su compañero ocupando el mismo puesto. Esto, desde luego, raya lo inconsentible y no podemos permitir por más tiempo que continúe esta situación injusta. ¿Pero quiénes son estos altos cargos? Pues miren ustedes, lo han sido los jefes de gabinete, lo han sido los asesores de presidencia, de los consejeros, lo han sido el personal de las secretarías particulares de presidencia, de los consejeros, lo han sido la secretaría particular de los altos cargos y así, señorías, un largo y profundo chorro de despilfarro que no estamos dispuestos a que continúe. Pero es que además, señorías y ciudadanos, en plena crisis, en la Ley de Presupuestos del año 2010 se les reconoce este derecho a los funcionarios que hayan desempeñado cargos de libre designación. Y aquí nos volvemos a encontrar de nuevo con lo que sin duda es un desprecio a lo público, ya que una vez cesados, se les asigna con carácter definitivo otro puesto de trabajo con nivel de complemento de destino acorde con el grado personal que tenga ya reconocido y en la misma localidad de ubicación donde hubiese estado teniendo el puesto de trabajo de cese. Esto lo que hace es consolidar lo que nosotros entendemos el germen maléfico y normativo que surgió después de la aprobación de la orden de 28 de julio de 1998. Y es un claro ejemplo de lo que supone una injusticia retributiva para todo el funcionariado de esta comunidad. Pero claro, se daban situaciones que en la misma localidad pues no había un puesto de trabajo en el que concurriesen los requisitos que exigía la norma. ¿Pero qué se hacía? Pues no había ningún problema. Se creaba un puesto de trabajo acorde y con los requisitos. Si es que en nuestro cortijo hacíamos lo que entendíamos oportuno, no había ningún problema. Pero es que además, en ese puesto de trabajo, creado por arte de Birli Birloque, que no era uno por ahí, sino que debía ser uno, adscrito a la propia consejería de donde había provenido en el puesto designado anteriormente. Debe ser porque, como ya nos conocemos todos, pues yo prefiero que sea adscrito a esa consejería. ¿Saben cuántos puestos de trabajo se han creado y existen con ese sistema absolutamente innecesarios? Pues miren ustedes, se puede decir de muchas formas, yo lo voy a decir de la siguiente: 108 amigos tuvieron la culpa. Y si no fuera, señorías, por el trasfondo triste y lamentable de lo que estamos viviendo y la tomadura de pelo que esto supone, estoy seguro, señorías, que ni Berlanga pudiera haber hecho un guión tan fantástico y tan rocambolesco como en el que nos encontramos. Pero es que además, señorías y queridos ciudadanos, se les reconoce a estas personas el derecho de percibir un complemento personal en función de los años de servicio efectivos y que en algunos casos llega a alcanzar el 90%. Y a todo ello se suma, si quieren, bueno, pues los superprivilegios y desmanes del estatuto del expresidente, que no toca ahora hablar. Esta configuración que les acabo de exponer ha llevado, y con razón, a que los medios de comunicación en más de una ocasión hayan llegado a definir a Extremadura
como el paraíso de los enchufes y de los sueldazos. Y claro está, desde aquí, desde esta tribuna, les digo que ni este Gobierno ni este grupo parlamentario pueden seguir permitiéndolo. El Gobierno de Extremadura camina por una senda ejemplar de transparencia y justicia retributiva con la aprobación de la última ley de presupuestos para este año. Ha reducido, suprimido complementos, pero sobre todo sabemos que se sigue trabajando sin descanso porque el desatino pasado ha sido tal que aún queda mucho trabajo por hacer. Y en particular, la configuración de la situación de los funcionarios tras su cese en altos cargos de libre designación se aleja mucho de los principios de consolidación que deben regir y operar en nuestro sistema de función pública, en el que se deben consolidar niveles y complementos vinculados a los mismos, pero no puestos de trabajo ni complementos específicos. Este régimen de asignación definitiva de plazas acarreaba una diabólica perturbación organizativa, ya que se vulneraba el interés público de la equidad retributiva y además producía un aumento injusto y desmesurado del gasto público, ya que, como les decía antes, se creaban puestos de trabajo ficticios, que eran absolutamente innecesarios. Por ello, señorías, instamos que el Gobierno de Extremadura debe continuar con su labor en esta línea, regularizando la situación de complementos y adecuándola a la realidad de Extremadura, que lamentablemente precisamente no se encuentra para seguir aguantando este despilfarro. Y de esta forma continúe con esa acción de transparencia, de austeridad, de eficacia y de racionalización del gasto público. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. En turno en contra o de fijación de posiciones, en primer lugar tiene la palabra por la agrupación de diputados de Izquierda Unida, Verdes Socialistas e Independientes por Extremadura, el señor Casco Ruiz, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. En la noche del 14 de abril, es público y notorio, se está celebrando en todas partes, bueno, celebrando no, en todo caso recordando, se hundió el Titanic. Y aquello fue la manifestación más expresa del modelo de sociedad que había entonces y que lamentablemente sigue habiendo hoy. Un barco estructurado en 3 clases, primera, segunda y tercera. Los de primera clase se salvaron todos, el primero en subirse, o casi todos, el primero en subirse a los botes salvavidas fue el director ejecutivo de la compañía Starline, precisamente uno de los propietarios del Titanic. Mientras que los de segunda y tercera clase, la inmensa mayoría, el 99%, perecieron. La realidad de aquel momento. Y hoy, en estos tiempos de crisis, en ese Titanic que se llama Unión Europea, y nosotros estamos de los primeros por la parte de abajo, de los primeros para conocer el agua de la crisis, pasa lo mismo. También se salvan los poderosos, los privilegiados, los de siempre, y pagan el pato la inmensa mayoría de los trabajadores. Y pasa en todas partes, también en la administración pública. La existencia de privilegios en la administración pública para aquellos que han accedido a una responsabilidad vía libre designación y que permiten conservar el nivel salarial con una clara discriminación respecto al resto de sus compañeros de trabajo, es una barbaridad que se ha cometido y que debe de dejar de cometerse. Hay una cosa con la que discrepo en la iniciativa que presenta el Partido Popular. Dice en este contexto. Yo creo que en este contexto ni en el anterior, ni con vacas gordas ni con vacas flacas, no debería haberse permitido nunca. La austeridad, la ejemplaridad debe ser permanente, con independencia de que exista una crisis económica o no la exista. Pondré un caso muy concreto. Yo, como diputado, cobro 2.980 euros de la Asamblea de Extremadura,
con independencia de que destine el 30% de mi salario a mi organización, pero eso es cuestión nuestra. Pero cobro 2.980 euros como diputado. ¿Qué pasaría si cuando dejara de serlo me incorporara a mi puesto de trabajo y conservara esa cantidad? Sería una aberración. Cualquier ciudadano diría que es escandaloso que los diputados de la Comunidad Autónoma de Extremadura conservaran el salario que han percibido como tal una vez que dejan de serlo. Nadie lo entendería. Por lo tanto, esa situación que se ha dado con consejeros, con directores generales, con jefes de sección, con cargos todos ellos de libre designación, por lo tanto, con una motivación política para acceder a ese político, no tiene sentido que cuando dejan de serlo conserven esos privilegios económicos. No debe permitirse. ¿Por qué? El 14 de abril sucedió también otra cosa muy distinta y además extraordinaria, la proclamación de la República Española. Y hay un concepto republicano esencial, y yo lo defiendo en todas partes, que es el de ejemplaridad. Los diputados, los jefes de gobierno, los ministros, los funcionarios deben dar ejemplo. Es fundamental. Deben ser virtuosos, como diría un revolucionario francés de 1794, en el ejercicio de sus competencias, virtud y ejemplo. Y, por lo tanto, en la Administración pública, nosotros que somos los responsables, debemos ser los primeros. Y aquellos que acceden a un puesto de libre designación también deben dar esa ejemplaridad. Austeridad, ejemplaridad, sin ningún género de duda. Ya saben sus señorías que esta fuerza política, desde el primer instante en que se sentó en esta Cámara, ha defendido el fin de los privilegios de los cargos de libre designación. Que cuando vuelvan a su puesto de trabajo lo hagan en las mismas condiciones en las que salieron. Que no se conserven niveles salariales, que no se conserven privilegios que otros nunca van a tener acceso. Que en la función pública, cuando uno va subiendo de nivel, lo sea por mérito, por capacidad y por libre concurrencia. Y cuando se dan esas tres cuestiones, que permanezcan para siempre porque se lo ha ganado a pulso, no porque se le ha nombrado mediante una disposición política para acceder a un cargo de libre designación. En ese sentido, nosotros, obviamente, vamos a votar a favor de esta iniciativa. Y creo que tendremos que seguir trabajando para que en la Administración pública, desde el más humilde de los funcionarios al más importante de los diputados que se sienten en esta Cámara, demos ejemplo de austeridad y, sobre todo, demos ejemplo a seca, virtud republicana, como antes decía. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Escribano Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Básicamente, estamos de acuerdo en que no haya desigualdades y privilegios, pero hay que hacer algunas puntualizaciones y, sobre todo, hay que mantener una línea coherente. Decía el señor Cantero, el representante del Grupo Parlamentario Popular, hablaba del cortijo. Y yo, sin ánimo de lucro, me acordaba del cortijo de las empresas amigas de la CESMA. No sé si a eso se refería el señor Cantero, no tengo ni idea. Pero cuando se habla aquí en esta tribuna, y se habla no solamente para que nos escuchen nuestros compañeros y compañeras diputadas, también se habla, y yo lo hago, sobre todo para que nos entienda la gente de la calle, que bastante complicado le es a veces entender a los políticos y a las políticas, y de esta manera tenemos que hacer didáctica sobre todo, y pedagogía de la política. Hay que terminar con las desigualdades y con los privilegios, evidentemente, pero ustedes lo mezclan todo, lo mezcla el representante del Grupo Parlamentario Popular y no digamos el representante de Izquierda Unida, lo mezclan todo, lo meten todo en el saco, Además, el representante de Izquierda Unida habla del Titanic, me ha dado hasta frío, me he encontrado en aquellas aguas frías y turbulentas muriéndome congelado. Y habla de frío porque hay dos cuestiones que hay que diferenciar. Una cosa es el personal eventual, el personal de libre designación, y otra cosa, que ahí se puede considerar no sé hasta qué punto, porque estamos hablando de legislación que está en vigor, y otra cosa es de los empleados públicos,
que dejan parada su carrera administrativa, se dedican a la política y vuelven a su carrera administrativa. El resto de los compañeros y compañeras han seguido su vida administrativa y los que se dedican a la política, yo no entro en si dedicarse a la política es un privilegio o no. Sí es un honor, evidentemente, sí es un honor que te voten dentro de tu organización y que te voten los ciudadanos, pero evidentemente lo que aquí se está hablando es de legislación pura y dura. Y para todos, compañeros y compañeras de los diferentes grupos parlamentarios, para todos, porque ¿qué hacemos entonces con el derecho de consortes que tienen los docentes? Un docente unido sentimentalmente y con papeles a otro o a otra docente tiene una cosa, derecho que se llama el derecho de consorte, a vivir en la misma localidad que el otro. ¿Eso es un privilegio o eso favorece el desarrollo de la vida familiar, etcétera, etcétera, que por cierto también está legislado no solamente por los gobiernos socialistas, sino también por los gobiernos populares? Y hago referencia a que, aun estando básicamente de acuerdo, esto es una legislación que sale de un gobierno socialista y que mantiene un gobierno popular durante 8 años. Y lo que más gracia me hace, y es lo que yo quiero preguntar aquí ahora en vivo y en directo, dicen en la reflexión que hace el Partido Popular, dice: no debe permitirse que los escasos recursos disponibles se destinen a satisfacer privilegios económicos que la sociedad ni entiende ni comparte, amén de la dudosa ética que ello conlleva. Lo de la dudosa ética que ello conlleva tampoco sé a lo que se refieren. Por poner un ejemplo, me he acordado de algunos aeropuertos, por poner algunos ejemplos, que por cierto no han sido administraciones socialistas los que los han puesto en marcha. Ahora, no hay clientes para los aeropuertos. El comedor de algunos aeropuertos como Ciudad Real sirve para que coman los trabajadores. No sé si se referirá a eso. Pero yo quiero hacer ahora una pregunta. Y la pregunta se la hago directamente a los miembros de este Gobierno, al señor consejero de Fomento. ¿Renunciará usted a los privilegios cuando vuelva a su puesto en la Administración del Estado? Quisiéramos saberlo. O al consejero de Administración Pública. ¿Él renunciará a los privilegios cuando vuelva a la Universidad de Salamanca? O al consejero de Hacienda, que es el de las perras, el que entiende de los dineros, ¿renunciará usted a estos privilegios? Porque lo gracioso del tema, sin entrar después en el detalle que voy a entrar de tipo jurídico, es que van a renunciar a privilegios, pero eso sí, cuando regresen a sus puestos de funcionarios en otras administraciones, autonomías, donde estos complementos retributivos se contemplen, los podrán percibir. Es que tiene guasa. Estamos administrando la miseria en nuestra tierra, compañeros y compañeras. Estamos administrando la miseria en nuestra tierra. O sea, aquí lo quitamos. Pero el que sea de la Administración central o sea de otra administración, no se preocupe que cuando deje de gestionar la miseria en Extremadura va a seguir cobrándolo. Hay que ser coherentes. Y en eso es en lo que baso la argumentación de que, aun estando básicamente de acuerdo, hay que cambiar la legislación, modificar la legislación y no dejarlo solo en manos de una ley de presupuestos. Y les recuerdo otra cosa, nosotros ya lo hicimos en el 2010 y en el 2011 en el Gobierno de Extremadura. Lo hicimos porque efectivamente fuimos recortando prestaciones, no privilegios, porque una cosa que está legislada no se llama privilegio, se llama fruto de la normativa vigente. Y si la normativa vigente no nos gusta, lo que tenemos que hacer es modificarla. Entonces, cuando hablamos de privilegios, hay que contarle a la gente de la calle, a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas, qué es lo que significa lo que estamos queriendo decir. Porque lo que significa aquí, lo que estamos queriendo decir aquí, es que estamos haciendo la venta del chocolate del oro. Esto es humo, porque si de verdad se quisiera ahorrar dinero, ¿por qué hay que coger, con todos mis respetos a esos señores y señoras, por qué hay que coger conductores que no sean funcionarios y laborales? Porque las conversaciones son conversaciones muy... Señoría, vaya terminando, por favor. Estaba yo con la emoción del asunto y no me he dado cuenta, ahora mismo termino. ¿Por qué tenemos que contratar a conductores que no sean fijos? Porque la conversación, eso sí es ahorrar dinero y eso sí es gastar. Señores del Partido Popular, hay un detalle, y perdóneme la presidenta, pero creo que es importantísimo, hay un detalle que es el del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo, que es un órgano consultivo, y si solamente sirve para consultar y no merece la pena, pues se lo carguen, dice claramente que además cualquier acción que se haga va a ser ganada en cualquier tribunal. El Consejo Consultivo se manifiesta en contra de esta medida, pero en esta ocasión parece ser, en boca del propio consejero de Administración Pública, que no es infalible. Aquí infalible solo es el Papa,
y el Papa no está en el Consejo Consultivo, pues cárguense el Consejo Consultivo. Señoría, le retiro la palabra, lo siento mucho. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ha consumido usted más de 1 minuto y medio. ¿Qué le vamos a por hacer? favor. Expliquen las acciones y Señoría, las intenciones, señores del Partido Popular. Muchas gracias. gracias, señoría. Por favor, le ruego que se atenga a los tiempos, igual que el resto de los señores diputados. En turno de réplica por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, el señor Cantero Calvo, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra. Miren ustedes, señorías, no pretendía esto volcarlo en una cuestión, un foro jurídico. Son muchos los problemas que se ha encontrado esta Administración, muchos y muy complejos, tanto económicos, técnicos y organizativos. Por eso hay mucho que hacer y no es fácil establecer una prioridad entre tantas tareas pendientes, pero queda claro que es la de ordenar la función pública tengan por cuenta que se ha propuesto esta consejería, se ha propuesto este Gobierno como una asignatura esencial y estoy convencido que va a salir con buena nota. Está claro, como ya dijo el señor consejero en su comparecencia en comisión el pasado mes de septiembre, que nadie tiene una varita mágica para arreglar todos los problemas que hay. Pero es que llama la atención, señorías, que aquí no se trata de hacer magia, aquí más bien se trata de deshacerla. Aquí, señorías, la magia era el entramado de complementos y privilegios que salían de aquí a allá y que los anteriores ejecutivos se sacaban de la chistera según se les iba ocurriendo. Esa sí era la magia. Y es que en estos tiempos que corren, señorías, ya sé que a ustedes a lo mejor les cuesta a algunos entenderlo, es un valor añadido y que el Gobierno del señor Monago quiere hacer gala de él. Y por eso con esta iniciativa también contribuiremos a cumplir otro de los compromisos con el ciudadano. Primero, algo esencial, mucho más en los tiempos que corren, mostrar a todos los ciudadanos lo que había. Y segundo, mostrar a todos los ciudadanos hacia dónde se va. Me parece importante porque el ciudadano tiene que tener conocimiento de qué es lo que había y por qué nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Pero ¿qué imagen estamos dando al ciudadano de nuestros funcionarios, de nuestros profesionales de la Administración? ¿Por qué, señorías, la gente de la calle no vive con esos privilegios? ¿No consolidan sueldos vitalicios por estar 2 años en un determinado puesto? Y es que lo peor, señorías, es que estos privilegios se veían como de justicia. Pero, por Dios, ¿dónde vamos a llegar? Miren ustedes, después les digo quién es el autor. No son privilegios, son simplemente el reconocimiento de que quien se dedica a lo público, cuando vuelva a su puesto, tenga la posibilidad de tener el reconocimiento que no pudo hacer la carrera administrativa y que la tuvo que bloquear para hacer y parar en un momento dado que se dedicó a la política, cosa que todos tenemos que defender. Esta conclusión, esta manifestación la hizo el anterior presidente del Gobierno de Extremadura, señor Fernández Vara. Yo saco 2 conclusiones. Una, o es que tenía bien claro que no somos todos iguales, y 2, que algo me preocupa, yo no soy funcionario, que es que para dedicarse a la política hay que ser funcionario, porque si no, efectivamente, entramos en otra dinámica de la injusticia absolutamente retributiva que se le hace ya no a los funcionarios, sino al ciudadano de a pie que quiere dedicarse a esta digna labor. Y miren ustedes, nosotros, este grupo parlamentario, que ya en su momento el Partido Popular extremeño denunciamos ante los ciudadanos estos privilegios descarados con los que los gobiernos anteriores del Partido Socialista han estado blindando durante las últimas décadas a un gran número de responsables y de amigos. Y nosotros lo hemos hecho por responsabilidad. Y nosotros debemos decírselo a los ciudadanos por responsabilidad. Y vamos a suprimirlo por responsabilidad. Y lo vamos a suprimir por respeto precisamente a todos los ciudadanos, que con sus impuestos han estado pagando la pólvora del rey de las fiestas que se han estado pegando unos cuantos. Porque este dispendio, que ahora se quiere, con el que se quiere terminar, nos cuesta al año, señorías, señores ciudadanos, casi 1 millón de euros. Y eso es una vergüenza. Y hay que acabar con ello por sentido común, por respeto al funcionariado, porque hay que ser responsables ante el duro sacrificio por el que están atravesando miles y miles de familias extremeñas, porque creemos que es necesario
y porque es imprescindible, primero, para cumplir con el objetivo del déficit, el que lo llega a entender, y porque hay que terminar con ese abuso para poder crear empleo. Y conste y sirva esta iniciativa para aclarar que se trata de una regla retorcida en su esencia legal, que va en contra del conocimiento y del reconocimiento social del empleado público. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario, queremos dejar muy claro que aquí, al servicio de la comunidad autónoma, hay muchos y muy buenos profesionales, la inmensa mayoría. Y miren ustedes, decía que no quería entrar en cuestiones legales, el órgano consultivo lo respeto plenamente. Yo, como no vamos a dedicarnos aquí a un foro jurídico, no les voy a explicar tampoco lo que pueda significar o no pueda significar la retroactividad de las leyes. Lo que sí les digo es una cosa: están otros órganos, como pueda entenderse el Tribunal Constitucional, que no opina exactamente igual que el órgano consultivo que usted nos ha sacado aquí en la tribuna y que habla precisamente de la posibilidad legal de poder hacer una operación de retroactividad. Hay dos tipos, yo no le voy a decir aquí porque creo que su grupo, aquí hay letrados, grandes letrados que perfectamente le pueden ilustrar. Solo le digo una cosa, señoría: por la injusta situación que sufre la administración pública extremeña, planteamos esta iniciativa para que cuando abramos los periódicos como el de esta mañana no nos encontremos con ese cortijo al que usted hacía referencia, pero que ahora está ubicado en el GEPES. A ese es el cortijo al que supongo que ustedes estaban haciendo referencia. Ese por ahora, señorías, ese por ahora, porque los ciudadanos quieren saber y los ciudadanos sabrán. Y sabrán del GEPES, y sabrán de lo de aquí, y sabrán de lo de allá. Y porque los ciudadanos no entienden cómo y por dónde se han ido los dineros de Extremadura. Y los ciudadanos tendrán que saber, y nosotros se lo diremos. Termino ya, presidente. Y nosotros se lo diremos cuál ha sido el chorro, cuál ha sido el caudal y cuál ha sido el desmán. Por eso ya termino y exhortamos a todos los grupos políticos de esta Cámara a que insten al Gobierno de Extremadura a continuar con una regulación de urgencia que unifique el régimen jurídico aplicable a los funcionarios al servicio de la Administración, sin distinción de su ideología ni contando con el carnet que pueda llevar en su cartera. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, los grupos parlamentarios, también la agrupación de diputados, de menor a mayor y por tiempo de 5 minutos, tendrán un nuevo turno de intervención cada uno de ellos. En primer lugar, el señor Casco Ruiz, por la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Sies, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, en la escuela pública ya no existe el derecho de consorte. Primera cosa que le deben informar sus compañeros de escaño. A lo mejor es que lleva usted mucho tiempo aquí sentado y hay aspectos legislativos que usted ha olvidado. El derecho de consorte ya no existe entre los profesores y profesoras de esta comunidad. Pero yo le voy a hablar de otro derecho. Este no existe legalmente, pero algunos se lo aplican mucho, el derecho de pernada. El derecho de pernada de algunos responsables políticos que consideran la administración pública como su propiedad privada y no entienden que están en la administración pública de manera temporal y que sobre todo tienen que dar ejemplo en esa administración pública de comportamiento, ética, austeridad y virtud. Hay datos que yo espero le dejen a usted no helado, frío y congelado. Por ejemplo, privilegio, que puedan existir desviaciones retributivas, y lo hemos visto en GEPES, entre el 18% y el 133%, en un puesto de la misma naturaleza, privilegio económico sin ningún género de duda. Que pueda haber responsables políticos que pidan indemnización por 100.000 euros. A los trabajadores de GEPES, por ejemplo, se les aplica la reforma laboral y a los ejecutivos se les blindan los contratos. Eso es derecho de pernada, sin ningún género de duda. Que podamos encontrarnos con directores, consejeros, jefes de servicio, personal de libre designación, que han consolidado en algunos casos hasta 1.000 euros por haber sido nombrado políticamente por un responsable. Eso es un derecho que tienen el resto de los trabajadores
pueden acceder a lo mismo, es un privilegio. Y me dice usted, esos privilegios están en la legislación. Yo debo decirle que cuando una ley consolida un privilegio, no significa que ese privilegio deje de ser tal, simplemente se está legalizando la injusticia. Porque hay una diferencia sustancial entre lo que es legal y lo que es justo. Nosotros consideramos que la mayoría de nuestras leyes son justas, y así es, pero en ocasiones hay leyes que son profundamente injustas. Y determinados complementos retributivos, determinados privilegios que se han arrogado una parte minoritaria de la clase política en la administración pública, por mucho que figuren en la ley, son privilegios. Es un ejemplo de injusticia y de discriminación respecto al resto de los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, nosotros apoyamos esta iniciativa sin ningún género de duda, porque lo hemos reivindicado durante años y años. Esta fuerza política, por ejemplo, cuando se ha sentado en esta Cámara, presupuesto a presupuesto, ha exigido la desaparición de lo que nosotros llamábamos el complemento 30, las mochilas de los altos cargos, sin que nunca por parte del Partido Socialista se hiciera lo más mínimo para mejorarlo. Solo en una ocasión, con don Guillermo Fernández Vara, para poner el mínimo de 2 años, porque antes incluso una persona podía consolidar un puesto de trabajo y un nivel salarial simplemente por haber sido nombrado y a lo mejor cesado al día siguiente, y ya tenía ese nivel salarial. Esa ha sido la única modificación que se ha hecho en sus tiempos, y debe hacerse, lo decía, con crisis o sin crisis, porque debemos de dar ejemplo a los ciudadanos y ciudadanas, y no se ha estado dando. Usted habla de derecho de consorte, yo le hablo de derecho de pernada, que ha existido demasiado tiempo en esta administración. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, también por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Escribano Sánchez. Gracias, presidente. Es curioso que el representante de Izquierda Unida, en vez de hablar de qué le parece la propuesta de impulso del Partido Popular, sacude estopa contra el grupo parlamentario del socialista regionalista. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mire, no hay derecho de consorte como tal, pero si usted sabe que hay veces que hay que contarle a la gente las cosas con palabras fáciles. Yo soy de esos que a la gente le cuenta las cosas con palabras fáciles. Se llama reagrupación de la unidad familiar, pero a lo mejor algunas personas, como es lógico, que no están en el camino, no están en el ambiente ni en la forma de hablar que tenemos en educación, pues hablamos de un derecho que fue considerado durante mucho tiempo un derecho necesario, porque si no, no era un privilegio. Es que si no, había veces que había colegios que hubieran estado vacíos si el compañero o la compañera, el marido o la mujer, no hubiera estado al lado de la otra parte. El problema de la cuestión no es apoyar o no apoyar, que en eso básicamente vuelvo a repetir que estamos de acuerdo esta cuestión. El problema de la cuestión no es apoyar o no apoyar. El problema es que se trae aquí como la gran panacea del ahorro. Se ha hablado de 400.000 euros, creo recordar, que es lo que cuesta el que los altos cargos, los altos y los no tan altos, pero los altos cargos cobren esa cantidad. ¿Sabe usted, señor Cantero, lo que cuesta los conductores y los trabajadores que hemos traído de fuera de Extremadura? 700.000 euros. Es decir, 300.000 euros más. Entonces, lo mismo es para compensar una cosa con otra. Pero ¿dónde está el ahorro real? Porque ustedes lo traen por 2 motivos. Como eliminación de un privilegio y como ahorro en el gasto corriente. Y es más, hablan de los gastos de personal, gastos corrientes, de la medida de contención del gasto, de la eficiencia en el gasto público, de la racionalización y la eficiencia de los gastos de personal, pero realmente no es eso. Esto en parte es una vendetta, en parte es una vendetta, es una venganza, porque los últimos años han sido de gobierno socialista. Dentro de 28 años, nuestros hijos o nuestros nietos, si ustedes siguen en el gobierno, cosa que sin ánimo de lucro me permito dudar, por supuesto, si ustedes siguen en el gobierno, ¿qué les parecería si alguien del Partido Socialista o partido similar de denominación dijera
que esa legislación que ha hecho un grupo político, apoyada por otro grupo político, en un momento determinado, pasando por el socaire de la crisis, digamos que es un privilegio. Todo lo que sea privilegio, efectivamente, hay que eliminarlo. Y todo lo que sea privilegio y esté comprendido en el ámbito de la ley, habrá que cambiar la ley. Pero precisamente porque esto es un Parlamento autonómico, la Asamblea de Extremadura, el primer paso que tenemos que dar, si queremos que esto se haga de verdad, es modificar la legislación y no traer aquí el cartel del mitin, que por cierto han pasado las elecciones y algunos de los congresos, no los suyos, están próximos a venir, pero lo hacen en plan estridente y lo hacen en plan demagógico, señor Cantero, con todo el cariño, pero lo hacen ustedes en plan estridente y en plan demagógico. Cambien la ley. Y cuando cambien la ley, nosotros lo votaremos. Es más, me comprometo en nombre de mi grupo parlamentario a traer una propuesta de impulso en ese sentido. Pero hay que modificar la legislación, porque si no modificamos la legislación, cualquier tribunal nos podrá llevar la contraria. Y todo esto que hemos ahorrado ahora en historietas, mañana lo vamos a perder porque va a haber que pagarle. Y le vuelvo a recordar la cifra, 700.000 euros se está pagando a los conductores y a los trabajadores de fuera de esta Administración, sustituyendo puestos de trabajo de esta Administración. ¿Dónde está el ahorro de los 400.000 euros? Señores del Partido Popular, ¿dónde está el ahorro? Y por último, para trabajar, ustedes se han obsesionado con los 500 asesores que no han encontrado, evidentemente, con los 500 asesores y cargos públicos. Y, en definitiva, el trasfondo, y quiero que lo sepa la ciudadanía, es que ustedes tienen un serio problema con los jefes de servicio. Ese es el serio problema que se han encontrado con los jefes de servicio, que cuando quitan a un jefe de servicio porque no le gusta que haya estado trabajando con la Administración socialista, aunque ha trabajado como funcionario de carrera, hay que darle un puesto de trabajo igual que el que tenía y hay que pagarle. Pero ahora hay que nombrar a un jefe de servicio de la cuerda y hay que pagarle como jefe de servicio de la cuerda. Vamos a ser sensatos y vamos a ser serios. Y, sobre todo, vamos a ser apasionados, pero no insultemos, señor Cantero, porque yo, a duras penas, he tenido esta mañana que controlarme para no insultarle y ustedes nos han insultado con lo del cortijo. Y hay que joderse con el cortijo, perdón, presidente, es que me ha salido de pronto, con el cortijo de Gürtel y el de Murcia y el de Ciudad Real y el de tantos y tantos sitios, que cada uno tiene sus cositas. Señor Cantero, que cada uno tiene sus cositas y cada uno sabrá cómo hace. Por último, si me lo permite el presidente, para acabar, nosotros a lo largo de todos estos años hemos venido hablando de lo mismo y lo hemos venido cumpliendo. Y permítanme que les lea un trozo de nuestro programa electoral. Es decir, que es que no nos lo estamos inventando, es que lo tenemos por escrito. Nos comprometemos a elaborar un proyecto de ley que garantice la viabilidad económica del sistema, limitando los recursos que podrán ser destinados a financiar los gastos de personal y el gasto corriente, así como su peso con respecto al volumen global del presupuesto, de forma que el coste de la Administración no condicione ni hipoteque los recursos destinados a las políticas sociales y a la inversión, con una evolución del presupuesto que esté vinculado al crecimiento del Producto Interior Bruto. Vamos a cambiar la legislación, vamos a hacer bien las cosas y estaremos por esa línea, pero no lo hagamos por hacerlo y para llamar la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Con su permiso, señoría, señor escribano, no constará en el diario de sesiones la palabra malsonante que ha utilizado su señoría en la tribuna. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate, por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Partido Popular Extremadura Unida, el señor Cantero Calvo, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Le agradezco su pasión, señor escribano. Es bueno que en los debates haya pasión. Y para nada, a mí no me molesta que hable de cortijo, de verdad, ya se lo comentaré. Y veo que ustedes quieren centrar el asunto en una cuestión jurídica, en una cuestión legal. Yo les vuelvo a remitir de verdad al Constitucional, pero deben tener algo claro, que esta es una modificación, la que pretendemos, legal sobre una situación injusta. Es decir, no sufran porque es posible, es legal y es viable. Que al final lo tiene que decidir un juez porque haya gente que le cueste asumirlo, pues lo tendrá que decidir un juez, que para eso están los magistrados. Ante su empecinamiento y abuso, se lo digo con toda franqueza, la mejor garantía que tiene
esta Asamblea es que se apruebe y que sean los tribunales de justicia los que decidan si es justo o no es justo. Apóyenlo y vamos a verlo, vamos a someterlo, de verdad. Por cierto, los del Constitucional, los del Tribunal Constitucional, le comento ya nos hablaron de los derechos adquiridos en su momento y nos recordaron que hay que diferenciar entre lo que es la retroactividad auténtica y la retroactividad impropia. Y miren ustedes, señorías, una cosa es que se suprima esos escandalosos privilegios y se les pida que devuelvan al ciudadano pues todo ese dinero que han cobrado en virtud de esa ley, y otra cosa es que simplemente pues cese la aplicación de esos privilegios. Que, por cierto, señor Escribano, yo sé que ustedes son unos fenómenos generando cortinas de humo. Si yo no estoy hablando de privilegios como pueda ser el derecho de consorte, para nada. Estamos hablando única y exclusivamente de derechos retributivos, de exageraciones injustas, de complementos que deben regularse y desaparecer en algunos casos. Estamos hablando de eso. No se empecinen en otra cosa, que no pretendemos nada más. Y también le digo una cosa, señor Escribano, con respecto a lo que yo entiendo que al final el Partido Socialista se va a sumar y va a apoyar, que es la propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Le digo, si le ha molestado lo del cortijo, desde aquí, de esta tribuna, le pido disculpas, de verdad, de compañero a compañero. Pero lo que sí le digo, que sus compañeros de anteriores ejecutivos lo que han hecho ha sido no sentir esto como un cortijo, sino que la fiesta que se han pegado a costa de todos los extremeños ha sido descomunal. Y aún así, hay algunos que todavía, después de la fiesta y haberse puesto hasta aquí, todavía nos quiere coger, montarnos un autobús y llevarnos a casa. ¿Pero de qué estamos hablando? Hay que tener poca vergüenza para poder defender que efectivamente no ha habido un abuso y no ha habido un chorreo de despilfarro como el que estamos sufriendo y que las consecuencias las están pagando ahora mismo, no precisamente los que estamos aquí sentados, funcionarios o no, sino todos los españoles y concretamente todos los extremeños. Por eso les digo, por favor, hagan suya la propuesta de este grupo parlamentario, únanse a esta capacidad participativa y consigamos entre todos una justicia retributiva adecuada, ya no a la situación actual, sino a una situación normal. Aquellos que consolidaron en el año 78 y para aquellos que consolidaron hace apenas un año. Para eso, señor Escribano, para eso, señores del Partido Socialista y de la agrupación, para eso pretendemos el apoyo de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señoría. Concluido el debate de la propuesta presente de impulso, señorías, vamos a proceder a votar dicha iniciativa. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 64, votos a favor 35, ninguno en contra, 29 abstenciones. Queda aprobada la propuesta de impulso. La tercera propuesta de impulso en el orden del día del Pleno es la número 33, instando al Gobierno de Extremadura a no implantar ni en la Administración regional ni en las empresas públicas de Extremadura las nuevas medidas que sobre relaciones laborales establece el Real Decreto Ley 3/2011. Y a dar prioridad en la contratación de obras y servicios a las empresas que se comprometan con un código de buenas prácticas y responsabilidad social, formulada por la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIES. Conforme a lo dispuesto en el reglamento de esta Cámara, el proponente de la iniciativa tiene para su defensa un primer turno de 10 minutos. Tiene la palabra el señor Escobar Muñoz. Con su permiso, señor presidente. Leo literalmente la propuesta de impulso que hacemos. Instamos al Gobierno de Extremadura a no implantar, ni en la Administración regional,
ni en las empresas públicas de Extremadura las nuevas medidas que sobre relaciones laborales establece el Real Decreto Ley 3/2011 y a dar prioridad en la contratación de obras y servicios a las empresas que se comprometan con un código de buenas prácticas y responsabilidad social. Esta propuesta nace de la constatación de algo que ya duele solo de repetirlo, la situación de crisis en la que nos encontramos, crisis que no ha tocado fondo y que ustedes saben que va a ser larga. Hemos escuchado muchas veces que una imagen vale más que 1000 palabras. Creo que hay otra formulación todavía más contundente. Es una cifra vale más que 1000 imágenes. 23,8% de parados en Extremadura. Tras esa cifra se esconden 138.993 imágenes, 138.993 historias de miedo, de frustración, de incertidumbre, de sufrimiento. Y en esta situación de crisis se están dando muchas respuestas, que hasta ahora el resultado es bastante escaso, por no decir nulo, incluso de efecto negativo al que se pretende. Se están dando respuestas en el ámbito de las políticas neoliberales, en esa atmósfera que lo contamina todo, de tipo económico, de tipo financiero, cuyos resultados, como digo, han sido más que escasos o han sido incluso todavía acentuando más la situación de crisis en la que estamos. Y entre esas medidas que se dan de efecto nulo, las hay de tipo laboral. Hay medidas que tratan de cambiar el marco laboral, aunque, curiosamente, desde el proponente se sabe que no van a conseguir lo que supuestamente se pretende, porque no van a conseguir crear empleo, con lo cual